y si los métodos que usamos para datar la historia no son tan fiables como creemos. En este documental nos sumergimos en las técnicas que los arqueólogos semi-historiadores emplean para reconstruir el pasado, desde la estratigrafía hasta el radiocarbono, pasando por la dendrocronología y el análisis de monedas. Pero ¿qué pasa cuando estos métodos fallan? Objetos que parecen antiguos, pero no encajan en las cronologías aceptadas, o dataciones que arrojan errores de siglos, como el caso del sudario de Turín. Acompáñanos en un viaje que desafía la precisión de la historia oficial y revela que tal vez nuestro pasado no está tan claro como nos han hecho creer. ¿Estamos realmente seguros de las fechas que sostienen nuestra visión del mundo? Prepárate para cuestionarlo todo. En nuestro primer film dijimos que en la historia universal hay muchas contradicciones evidentes que todavía no han recibido ninguna explicación científica razonable. En nuestro primer film dijimos que en la historia universal hay muchas contradicciones evidentes que todavía no han recibido ninguna explicación científica razonable. Y muchas preguntas surgen a raíz de la cronología aceptada hoy en día, que fue creada y prácticamente concluida en los siglos XVI-XVII por el historiador y filósofo Joseph Scaliger y el teólogo jesuita Dionysius Petavius. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días, toda la historia de la humanidad ha sido bien datada. En numerosas guías históricas y arqueológicas se puede encontrar una respuesta a casi cualquier pregunta. En museos de todo el mundo se guardan piezas únicas, testigos de épocas pasadas. Entre ellas, rara vez se encuentra una cuya tablilla indique procedencia desconocida o edad desconocida. Todos estos objetos están agrupados de manera meticulosa y dispuestos en un estricto orden cronológico. Pero ¿por qué los científicos han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, esta vasija data del siglo V antes de nuestra era, mientras que esta otra del siglo VIII de nuestra era? Se suele pensar que los métodos para determinar la edad de los objetos antiguos están bien comprobados y, lo más importante, que son muy fiables. En este film intentaremos averiguar si realmente es así, si la historia universal realmente se fundamenta en estrictas pruebas científicas. Todo empieza con las excavaciones. Lo que más interesa a los arqueólogos son los asentamientos antiguos. Es ahí donde se concentra la historia del desarrollo de un pueblo o de otro. Cualquier lugar donde vivieron personas durante largo tiempo conserva las huellas de su llegada. Se acumula basura, se destruyen antiguas construcciones y en su lugar se erigen nuevas. Prácticamente en cada ciudad con una larga historia de varios siglos se puede encontrar un edificio como este. Parece que ha entrado muy hondo en la tierra bajo su propio peso. En realidad, la causa es otra. Se barría la basura de las casas hacia afuera, se tiraban huesos, calzado y ropa desgastada, utensilios domésticos estropeados, vajilla rota. Estos restos se cubrían de polvo, las personas y los animales transportaban barro, y el nivel del suelo ascendía paulatinamente. Así, tras muchos siglos, se formó un alto estrato cultural. Los arqueólogos aún no pueden determinar a qué velocidad se acumulan estos estratos. En cada caso concreto, esta velocidad varía. Sin embargo, los arqueólogos pueden determinar qué estrato se formó antes y cuál después. El estudio y la descripción de estos estratos se conoce como estratigrafía. Para ello se realiza una excavación o se selecciona un sector de costa o barranco expuesto. Para que la secuencia de todos los estratos sea visible, el terreno se despeja cuidadosamente. Pero, ¿cómo determinar en qué año o siglo se formó cada estrato? Por regla general, cada uno de ellos guarda en su interior algún tipo de objeto,
como restos de edificaciones de madera, monedas, cerámica, decoraciones, documentos escritos y demás. Con su ayuda se data cada estrato cultural, mientras que para determinar la edad de los propios hallazgos se utilizan métodos científicos físicos, químicos y biológicos, entre otros. Analizaremos los principales y veremos si, con su ayuda, siempre es posible obtener una datación precisa de un monumento histórico. El método de datación por analogía es lo que marca el comienzo de todo. En cuanto los arqueólogos descubren un monumento antiguo, intentan determinar la edad de los hallazgos in situ. Utensilios domésticos, armamento, decoraciones. Pero resulta que, en la manufactura antigua, incluso el mismo artesano no podía elaborar dos objetos idénticos. Por ello se encuentran con mayor frecuencia objetos no iguales, sino análogos. De ahí el nombre del método, datación por analogía. Funciona más o menos así. Supongamos que en Novgorod se encuentra un anillo. Por uno u otro indicio, los científicos llegan a la conclusión de que fue elaborado en el siglo XII. Pasado un tiempo, en los Urales, los arqueólogos encuentran otro anillo, que se parece mucho al de Novgorod, y llegan a la conclusión de que también debe ser datado del siglo XII. Pero, ¿por qué? Pues simplemente porque se parecen. Es un método muy tosco. Nos referimos a que son más o menos coetáneos, pero aquí nos encontramos con el siguiente problema. Podría tratarse de una repetición meramente casual. Simplemente decimos que se parece, pero que pudo haber sido producido en un tiempo anterior o posterior, y así cometemos un error en esa analogía. Además, lo que un arqueólogo considera similar, a otro le puede parecer diferente. En consecuencia, resulta que la similitud o diferencia de los objetos que se datan mediante este método se determina de manera subjetiva. Otro aspecto muy importante: los objetos de valor, de culto o simplemente de recuerdo podían guardarse durante mucho tiempo, pasando de una generación a otra. Y si en una antigua casa destruida se encuentra un objeto datado por los arqueólogos del siglo XII, esto no significa de ningún modo que la casa también fuese erigida en el siglo XII. Seguramente, esto solo indica que uno de sus habitantes simplemente guardaba ese antiguo objeto. Conclusión. El método de datación por analogía es muy subjetivo, no tiene un estricto fundamento científico, no permite determinar no solo una edad precisa, sino tampoco aproximada de un hallazgo. Se cree que un estrato cultural o enterramiento puede datarse, además, con la ayuda de las antiguas monedas que se encuentren. ¿Qué significa esto? Digamos que los arqueólogos excavan ciertas ruinas. Ninguno de los objetos hallados dice nada sobre la edad de ese antiguo asentamiento. Pero si se encuentran monedas, surge la oportunidad de determinar la edad de ese monumento arqueológico. Pues son las monedas las que deben contener la información necesaria. Estamos acostumbrados a que en los actuales signos monetarios, tanto en papel como en metal, figure el nombre del país, el retrato del gobernante o del fundador del Estado, y por supuesto, la fecha de acuñación. Pero el hecho es que indicar en la moneda la fecha de acuñación se convirtió en obligatorio en todos los estados en los últimos 250 o 300 años. En la antigüedad y en el medievo no tenía ninguna importancia si en la moneda figuraba la fecha o no. Por eso, las monedas antiguas en las que figura el año de acuñación son una gran rareza. Por supuesto, hay excepciones. Una videocrónica ha conservado para nosotros un momento único. Los arqueólogos vierten sobre la mesa el contenido de una vasija de barro. Son monedas del reino del Bósforo, halladas en Crimea.
En las monedas no solo figuran los nombres de los gobernantes, sino también los años de acuñación. Basándose precisamente en este hallazgo, fue compuesta una lista de los reyes del Bósforo, cuyos nombres no se mencionaban antes en ningún lugar. Pero tales hallazgos son excepciones, no la regla. Pero los arqueólogos afirman que la edad de la moneda se puede determinar también por otros indicios. Por ejemplo, si en ella aparece la imagen de un emperador o rey y su nombre, es muy sencillo. Se sabe cuándo gobernó Carlos I, Enrique II o Iván IV el Terrible. Pero, ¿realmente es tan sencillo? En la historia se conocen ejemplos en los que, muchos años después de la muerte de un gobernante, su imagen se convertía para los descendientes en cierto símbolo que representaban incluso en las monedas. La historia de la acuñación monetaria tiene tantos ejemplos de desviaciones de ciertos estándares que, claro, había casos en los que, digamos, unas monedas con el nombre del zar Fyodor Ivanovich se acuñaban en la Rus en la etapa final del período tumultuoso, porque para determinadas fuerzas políticas el nombre de este zar era una especie de símbolo de resistencia, legitimidad y continuidad frente al caos político y social que asolaba el país en aquel entonces. Aunque el propio zar había dejado de existir hacía una década y media. Con las monedas antiguas, la tarea es aún más difícil. En aquel tiempo, se acuñaba una enorme cantidad de monedas de imitación. Por ejemplo, la Casa de la Moneda del Imperio Romano acuñaba sus monedas oficiales con la imagen del emperador gobernante. Luego, las monedas no solo llegaban a todos los rincones del imperio, sino también a territorios colindantes que formaban parte de la esfera de intereses políticos o económicos de Roma. Las tribus que habitaban esas tierras no tenían, digamos, su propio dinero nacional, por eso imitaban el dinero romano y hacían copias de las monedas de los emperadores. Por lo general, las tribus imitaban las monedas más comunes. Esto significa que, si en sus manos caía una mayor cantidad de monedas con la imagen del emperador Trajano, acuñaban imitaciones precisamente de esas monedas, y ya no importaba en absoluto si Trajano seguía vivo o si ya había muerto. Podía haber pasado un siglo desde su muerte, pero sus monedas de imitación seguían acuñándose. Otro ejemplo, la conocida moneda griega tetradracma, con la imagen de Alejandro Magno. A lo largo de muchos años, la imitación de esta moneda ateniense se acuñaba en todas las regiones donde se había extendido, a lo largo de la costa del Mar Negro, en Asia Menor, en el norte de África y en Oriente Próximo. Al descubrir una moneda como esta en el estrato cultural de una antigua ciudad, será difícil determinar tanto la edad de la moneda como la del estrato. Y aquí tampoco ayudará la imagen del emperador. En las monedas de Alejandro Magno se retrataba su imagen asemejándola a la de Heracles. Es decir, había similitud en el retrato, pero por aquel entonces todavía no se utilizaban imágenes de personas reales, incluso tales como Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Pero estas monedas no solo se acuñaban en las cecas del territorio de ese gran imperio macedonio, sino también en muchas regiones adyacentes. Es decir, llegamos a la conclusión de que el retrato de un soberano no siempre indica que la moneda haya sido acuñada en el territorio de su estado ni durante su gobierno. Pero el dinero no se limita solo a las monedas. Por ejemplo, en las excavaciones de antiguos asentamientos rusos, los arqueólogos no suelen encontrar monedas, sino lingotes de plata. Se cree que el valor de las monedas de plata de aquella época no era muy alto, ya que su plata contenía una gran cantidad de impurezas. Por eso se acuñaban pocas monedas y circulaban pequeños lingotes de plata pura. Pero los lingotes no tienen ningún tipo de indicios de datación, ni fecha, ni imagen, ni particularidad de estampado. Lo único que pueden hacer los científicos es determinar el período aproximado en el que se utilizó el lingote. Pero, por supuesto, datar un estrato cultural con su ayuda es imposible, pero también existen monedas en las que es difícil encontrar un indicio de datación. En ellas no solo faltan las fechas, sino también las inscripciones y los retratos de los gobernantes. En su lugar, en las monedas antiguas se encuentran con frecuencia representaciones de animales, aves, flores e incluso insectos.
Pero sin fechas ni nombres, estas monedas no son más que simples objetos de metal. Es difícil determinar no solo el año de acuñación, sino también cuál fue la primera moneda fabricada y cuál la última. En algunos casos, al analizar la aleación, se puede determinar de dónde se obtuvo el metal, pero es imposible establecer la edad de la moneda de esta manera. A pesar de las dificultades que presenta este método de datación, los arqueólogos consideran importante cualquier hallazgo de una moneda. No se puede afirmar que la datación de un estrato arqueológico mediante las monedas sea uno de los mejores y más exclusivos métodos. Todo es siempre relativo. Sin embargo, ningún arqueólogo se atrevería a despreciar los datos que ofrecen las monedas. Conclusión. El método de datación por monedas no se puede emplear si las monedas halladas en las excavaciones no presentan indicios certeros de datación. Estos indicios suelen estar ausentes en la mayoría de las monedas antiguas, que deben ser estudiadas y datadas por separado. En los tiempos pretéritos, al igual que ahora, el material más accesible era la arcilla, incluso para la elaboración de utensilios domésticos. Ollas, platos y jarras se fabricaban en gran cantidad. Por eso no es raro que el material básico de casi todos los yacimientos arqueológicos sea una gran masa de cerámica, es decir, objetos de arcilla horneada. Para determinar la edad de los objetos hechos en barro, los científicos intentan utilizar el método arqueomagnético. Cualquier arcilla contiene partículas minúsculas de hierro, por eso se puede magnetizar. Pero en cuanto la arcilla se cuece, es decir, se calienta hasta alcanzar una temperatura superior a 600 grados, su campo magnético queda fijado. Un objeto de arcilla terminado recuerda la cantidad y dirección del campo magnético del territorio de la Tierra donde fue fabricado. Pero averiguar, después de cientos e incluso miles de años, la edad concreta de, por ejemplo, esta jarra, es muy complicado. Para ello, no es suficiente saber cómo cambiaba a lo largo de los siglos el campo magnético del planeta. Hay que determinar cómo cambiaba en cada región concreta. Pero esto también es insuficiente. Se necesita información adicional sobre la propia jarra. ¿Cómo estaba colocado en el horno en el momento de la cocción? Si todo el horno se calentaba de manera uniforme o si había objetos metálicos junto a él. Y esto es solo una parte de las preguntas para las cuales es prácticamente imposible hallar respuesta. El método arqueomagnético, basado en el campo magnético de la Tierra, es muy poco fiable e inestable. Aún así, algunos aficionados intentan emplearlo, aunque no tiene la capacidad para ser efectivo. Conclusión. El método arqueomagnético es interesante en teoría, pero difícilmente aplicable en la práctica. Es prácticamente imposible obtener una datación certera. Antaño, el tiempo se medía con ayuda de relojes de arena. Este simple dispositivo podía encontrarse en cada familia acaudalada. En las paredes de los relojes de arena están marcadas unas líneas que indican cuánto tiempo ha pasado. 5 minutos, 10, 15... Los científicos pensaron, ¿no se podría, por el mismo principio, averiguar con qué velocidad se acumulaban los depósitos sedimentarios en el planeta?
Esta idea ganó rápidamente popularidad en todo el mundo. Sin embargo, numerosas investigaciones han dado resultados decepcionantes. El hecho es que diferentes tipos de rocas se acumulan a diferente velocidad. La arena se acumula en varios centímetros al año, mientras que la arcilla en 10 centímetros por milenio. Además, en cada zona climática existe una velocidad de acumulación propia. Un mismo tipo de roca, en los trópicos y en la región polar, se acumulará de manera diferente. Por ejemplo, se sabe que en Egipto, los edificios construidos en la época del faraón Ramsés II están enterrados bajo 3 metros de arena. Se suele considerar que el faraón reinó hace casi 3000 años. Significa que, en 1000 años, aquí se acumulaba una capa de 1 metro de sedimentos arenosos. Sin embargo, en algunas zonas de Europa, en esos mismos 1000 años, se acumulaban solo 3 centímetros de sedimento. Mientras que en los estuarios de un limán al sur de Ucrania, se acumulan 3 centímetros de sedimento anualmente. Otro ejemplo. Los científicos han determinado que las calizas se acumulan muy lentamente, unas decenas de centímetros en varios miles de años. Pero en una isla de Paracel, en un arrecife de caliza, a una profundidad de 1,5 metros, se hallaron monedas españolas del siglo XV. Y si los científicos están convencidos de que las monedas fueron creadas precisamente en el siglo XV, eso significa solo una cosa: el cálculo inicial fue erróneo, y las calizas pueden crecer hasta 30 centímetros, no en miles de años, sino en 100. En los últimos tiempos, este método apenas se utiliza, ya que es muy inseguro, por así decirlo. Entiendan, la vinculación con antigüedades arqueológicas absolutamente determinadas es tan condicional que no puede competir, por ejemplo, con el radiocarbono ni con ningún otro método. Conclusión. El método de datación por estrato sedimentario solo puede utilizarse para determinar la edad de sedimentos contemporáneos. Para la datación de sedimentos antiguos apenas funciona. Los científicos consideran una gran suerte que un monumento arqueológico albergue muchos fragmentos de madera, ya que esto permite determinar la edad del yacimiento con una precisión de hasta 1 año, mientras que determinar el siglo no supone ninguna dificultad. ¿Cómo? Con ayuda de la dendrocronología. Veamos si realmente es así. La dendrocronología es el método de datación de hallazgos arqueológicos y objetos antiguos. La dendrocronología surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en el cruce de 3 ciencias: geografía, historia y biología. En 1920, el científico estadounidense Andrew Ellicott Douglas aplicó por primera vez este método para datar los asentamientos indígenas en el suroeste de Estados Unidos. En la base del método dendrocronológico yace una ley de la naturaleza, según la cual cada año el grosor de un árbol aumenta con un anillo anual. Los anillos de los árboles aumentan anualmente de forma desigual. Si un año es cálido y soleado y recibe suficiente cantidad de precipitaciones, el árbol crecerá rápido, y el anillo que se forme ese año será ancho. Pero si el año es frío y seco, el anillo será más pequeño. Se considera que en los árboles de la misma especie, que crecen en el mismo lugar y clima, la anchura de los anillos anuales será aproximadamente igual. Pero, ¿cómo saber, utilizando este método, cuándo se construyó una edificación de madera? Para ello es necesario componer y comparar 2 gráficos, uno con los anillos anuales de los troncos de la edificación y el otro un gráfico de referencia de la especie específica de árbol. El dendrocronólogo toma un segmento del árbol desenterrado y lo coloca bajo un microscopio digital. Para obtener un gráfico lo más fiable posible, los anillos anuales se analizan en 4 radios. Para obtener un claro dibujo de los anillos, el segmento se depura y se trata con tiza. El dendrocronólogo cuenta el número de anillos, determina su grosor y con ayuda de un programa informático compone un gráfico dendrocronológico.
De la misma manera se elabora el gráfico para cada uno de los troncos tomados de la edificación. Ahora hay que construir un gráfico de referencia. Para construir una línea lo más larga posible, primero hay que analizar al ejemplar más antiguo de su especie. Para ello, no es necesario talar un árbol vivo. Basta con tomar una muestra denominada testigo de perforación. El especialista dendrocronólogo, con la ayuda de un taladro especial, perfora en el árbol un pequeño orificio y extrae dicho testigo. El testigo se coloca en un microscopio digital y de nuevo en el monitor aparece un dibujo claro de los anillos anuales. Se ha compuesto el inicio de la línea dendrocronológica de referencia. Y aquí surge el primer problema. Resulta que en los bosques europeos los árboles no crecen más de 400 años, 500 como máximo. Esto significa que, basándonos en los árboles vivos, podemos extender nuestra línea desde el día de hoy hacia el pasado, solo hasta el año 1500. Solo se puede extender la línea más allá con la ayuda de maderas muertas, es decir, árboles secos. A la madera muerta se le puede hacer un corte, que se analiza de la misma manera que las muestras anteriores. Comparamos el gráfico de la madera muerta con el del árbol vivo. Encontramos la llamada unión, es decir, el mismo patrón de anillos, y determinamos cuándo nació el árbol y cuándo murió. Extendemos nuestra línea de referencia otros 500 años hacia atrás y obtenemos el año 1000. En esta etapa surge un segundo problema. ¿Cómo extender la línea aún más? En su momento, los científicos de todos los países europeos se toparon con este problema. Para diferentes especies de árboles, como el roble, el boj, el cedro, el pino o el enebro, solo se logró componer una línea hasta el año 1000 de nuestra era. Más allá de ese punto, surgen vacíos. Surgen los llamados vacíos o hiatos, como esa palabra griega que se utiliza cuando no sabemos con certeza qué había en ese momento. En ese caso, necesitamos acumular datos para rellenar la línea. Por eso, ¿qué es en sí el trabajo científico? En el trabajo científico siempre nos encontramos con esas tramas que requieren completar los materiales, buscar nuevos datos, analizarlos o elaborar nuevos métodos que permitan datar de manera más precisa aquellos materiales cuyos datos ya conocemos. Resulta que determinar la edad concreta de cualquier hallazgo de madera en Europa solo es posible si los árboles fueron talados después del año 1000 de nuestra era. La dendrocronología estadounidense se encuentra en una mejor posición, ya que allí crecen árboles que pueden vivir hasta 4500 años. Por ejemplo, la secuoya o el Pinus radiata. La muestra de tan solo uno de los árboles vivos permite componer una línea que se extiende directamente 4000 años hacia el pasado. Pero con su ayuda no se pueden datar los hallazgos de madera en Europa y Asia. Sin embargo, fue precisamente allí donde se engendró y desarrolló la civilización. Precisamente allí se concentran los principales monumentos históricos de la humanidad. Hemos tenido suerte con nuestra muestra. Estos árboles fueron talados alrededor de mediados del siglo XVI. Pero si las muestras fuesen mucho más antiguas, sería poco probable que el método de la dendrocronología fuera útil. Pero esa no es la única dificultad en la aplicación de la dendrocronología. Para determinar la edad de un enterramiento, no basta con hallar en él un único tronco. Al enviarlo para su análisis, los arqueólogos averiguan solo la especie del árbol y cuántos años estuvo creciendo. Para un estudio dendrocronológico serio se necesitan varias decenas de troncos. Sin embargo, esta cantidad de madera no se puede encontrar en cada excavación. Por eso, si se halla un tronco en la tumba de un faraón y los historiadores lo datan en algún milenio antes de nuestra era, lo hacen no como resultado de un estudio dendrocronológico, sino simplemente basándose en consideraciones históricas. Otro factor no menos importante es cómo fue tratada y almacenada la madera. Cuando se trabajaba con un árbol, los constructores retiraban su capa externa, lo que equivalía a varios anillos, y hoy en día ya es imposible saber cuántos exactamente.
Toman un tronco y allí debe estar el llamado último anillo, el anillo externo. Y si no disponen de ese anillo externo, entonces mencionan que no lo hay. El último anillo data, supongamos, del año 1200, ¿no? ¿Vale? Pero supongamos que fueron retirados varios anillos, no están. Y ustedes suponen que, digamos, con base en ciertos datos, que son 20 anillos, es decir, aproximadamente 1220. Pero no tienen derecho a decir 1220, dicen que el último anillo data del año 1200. ¿Y si en lugar de 20 fueran 100 anillos? 100 anillos es un siglo entero. Se considera un gran éxito en la aplicación del método dendrocronológico la datación de las antiguas calzadas de Novgorod el Grande. En esta ciudad se han hallado 28 capas de calzadas, puestas unas sobre otras. No se trata de restos medio descompuestos, sino de 28 capas de tablones de pino perfectamente conservados. Al analizar sus anillos anuales, los científicos concluyeron que este pastel de hojaldre fue compuesto por los novgorodienses a lo largo de 550 años. Se considera que Novgorod el Grande se fundó en el siglo X. Significa que la primera capa del pastel fue colocada justo tras la formación del asentamiento. Novgorod el Grande fue fundado sobre pantanos, lo que hacía imposible no utilizar pavimentos de madera. Si sumamos 550 años, llegamos a mediados del siglo XV. Los arqueólogos datan la capa superior precisamente del siglo XV. Pero, ¿acaso esto significa que, a partir del siglo XVI, los ciudadanos dejaron de colocar nuevos pavimentos y hasta la aparición del asfalto, es decir, hasta el siglo XX, tuvieron que pisotear el barro en las calles? La explicación de los arqueólogos de que las calzadas de madera de Novgorod el Grande, hechas a partir del siglo XV, se han descompuesto sin dejar rastro, no resulta muy convincente. Claro, las capas inferiores del pastel de Novgorod están dentro de un terreno pantanoso y, como es sabido, en este tipo de suelo, la materia orgánica se descompone muy lentamente. Pero, ¿por qué estas leyes físicas solo afectaban a las calzadas construidas antes del siglo XV? Aunque los arqueólogos consideran que este tema está zanjado, las preguntas permanecen. Una de dos. O bien el método de datación dendrocronológica puede equivocarse en 500 años o más, o bien la ciudad que conocemos como Novgorod el Grande fue fundada mucho. Continúa en la siguiente respuesta debido a la longitud del texto. Fundación mucho después de lo que se considera, y su fecha de nacimiento no debe situarse en el siglo X, sino en el XV. Conclusión. La dendrocronología permite obtener una datación más o menos precisa solo si se cumple una serie concreta de exigencias. La mayoría de los monumentos arqueológicos no cumplen simultáneamente con todas estas exigencias. A día de hoy, la datación por radiocarbono se considera el método principal para determinar la edad de los hallazgos arqueológicos. Este método físico se aplica para datar objetos y materiales de origen biológico. El método fue propuesto por el físico estadounidense Willard Libby en 1947. Debemos subrayar que el método de radiocarbono solo se aplica para determinar la edad de objetos orgánicos. Con su ayuda se pueden datar restos de animales, madera, tejidos, papel. El principio de funcionamiento de este método es el siguiente. Todos los organismos biológicos contienen carbono, y en la atmósfera terrestre se encuentran tres formas de carbono: los isótopos estables, C12 y C13, y el isótopo radiactivo C14. El isótopo C14 se forma constantemente en la atmósfera bajo la influencia de la radiación. Principalmente la fuente de radiación son los rayos cósmicos. Se calcula que cada año se forman y descomponen cerca de 7 kilos de radiocarbono en la atmósfera de la Tierra. Tras formarse a una altura de 15 kilómetros, el radiocarbono se oxida con el oxígeno y se distribuye por la atmósfera. Después, es absorbido por la flora, los animales se alimentan de las plantas y el radiocarbono acaba en su interior.
El ser humano se alimenta de plantas y animales, y junto con ellos, el radiocarbono entra en su cuerpo. Tras la muerte de un organismo vivo, el radiocarbono deja de entrar en él, y el intercambio de carbono cesa. Esto significa que el carbono estable se conserva en los restos, mientras que el radiactivo disminuye paulatinamente. Para determinar cuántos años han pasado desde la muerte de un organismo, es necesario medir la cantidad de radiocarbono que queda en su interior. Veamos cómo es esto en la práctica. Esta grabación se hizo en Etiopía. Nos la facilitaron los científicos del Instituto Seversov de Problemas de Ecología y Evolución. En este país africano, los científicos formaron parte de una expedición arqueológica. Durante las excavaciones, se hallaron los restos de un antílope. Para determinar cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte del animal, los científicos tomaron un fragmento del cráneo, concretamente un cuerno, para su análisis. Ahora estamos en el laboratorio de un instituto en Moscú. Los científicos examinan minuciosamente la muestra y preparan los fragmentos para su análisis. Para eliminar la posible contaminación, los fragmentos se introducen en recipientes de cristal y se tratan con ácido clorhídrico. Tras el tratamiento, la muestra se calienta en un horno especial y comienza el análisis. Toda esta operación se lleva a cabo en un aparato como este. Con la ayuda de bombas, se genera el vacío en todos los matraces. En este matraz se introduce la muestra calentada, mientras que en este otro se vierte agua destilada, que, literalmente, gota a gota, irá cayendo en el matraz que contiene la muestra. Comienza la reacción. De la muestra sale un gas incoloro, el acetileno. Para recogerlo se necesitan unos recipientes llamados matraces trampa. Se congelan con nitrógeno líquido. Primero el acetileno acaba en la primera trampa, luego en la segunda. Mientras en el matraz con la muestra tiene lugar la reacción, hay que conectar un catalizador al aparato. El frasco con el catalizador se conecta al aparato y se introduce en un horno especial. En el matraz con la muestra la espuma ha desaparecido. La reacción ha terminado. Todo el acetileno está congelado en la primera trampa. Mientras se descongela, hay que conectar al aparato un frasco con carbón activado. Tras descongelarse, el acetileno desde la segunda trampa pasa por un líquido, anhidro y álcali, para su lavado, y se recoge en el frasco con carbón activado. El líquido de lavado limpia el gas de contaminantes, mientras que el álcali y el anhidro eliminan los vapores de agua. El acetileno se deposita paulatinamente en esta trampa. Luego pasa al catalizador caliente, que se extrae del horno y se introduce en un matraz con agua. En el fondo se forma benceno. Se conecta la última trampa y el catalizador se introduce nuevamente en el horno. En esta trampa se encuentra el benceno que se debía obtener. Tras varias horas en un frigorífico, el benceno se introduce con cuidado en un contenedor, que luego se coloca en un aparato de medición. Mientras que esta máquina de medición debe calcular la edad de radiocarbono de nuestra muestra. Los datos que la máquina nos ha proporcionado se introducen en un programa informático que traduce la edad de radiocarbono a una edad calendárica. El resultado de nuestro estudio es que el antílope africano vivió en el período del 790 al 510 antes de nuestra era. Al parecer, todo es bastante sencillo y claro, pero
¿Acaso la datación obtenida siempre se corresponde con la realidad? ¿Acaso existen errores? El hecho es que durante el análisis de radiocarbono se utilizan sistemas de medición muy complejos y su trabajo, digamos el trabajo de los multiplicadores fotoelectrónicos, puede no ser del todo estable. Por eso, la probabilidad de error como este existe y no es pequeña. La precisión de la datación también depende de otros factores, principalmente los cambios en la concentración de radiocarbono en la atmósfera. El isótopo 14 se forma en la atmósfera por influencia de los rayos cósmicos, pero la velocidad de su acumulación jamás fue constante. En ella influye, por ejemplo, la actividad del Sol. Cuando es más alta, a la Tierra llega menos cantidad de rayos cósmicos. Cuando es más baja, por el contrario, llega más. Asimismo, en la formación del radiocarbono influye la intensidad del campo magnético de la Tierra, que tampoco es constante. Otra cuestión importante: a la hora de determinar la edad de radiocarbono de cualquier objeto biológico, es necesario tener en cuenta el llamado efecto bomba. Puesto que en los años 50 del siglo pasado se llevaron a cabo experimentos nucleares terrestres. A causa de esto, la concentración de radiocarbono en la atmósfera aumentó casi el doble. Y hay un grupo de organismos cuya datación muestra la llamada aparente edad de radiocarbono. Esto significa que el análisis de radiocarbono mostrará que, por ejemplo, la edad de cualquier organismo marino será muy superior a la que tiene en realidad. El hecho es que los sedimentos del fondo de los océanos del mundo contienen mucho radiocarbono. Estos sedimentos yacen en el fondo durante una enorme cantidad de años, mientras que el período de semidesintegración del radiocarbono es de tan solo 5.500 años. Así que desde el punto de vista de este análisis, su radiocarbono es muy antiguo, incluso está muerto. Pero este acababa y acaba en los organismos de todos los habitantes marinos y los envejece hasta miles de años. La datación de construcciones de madera también tiene sus propias dificultades, ya que el método de radiocarbono solo determina el momento de la muerte del árbol, no el momento en el que los seres humanos lo usaron para la construcción. Por ejemplo, en las condiciones árticas, es frecuente que un tronco expulsado por el mar hacia tierra firme, la llamada madera flotante, que los habitantes locales usan para diversas necesidades domésticas, como combustible y principalmente en las construcciones, pudo haber permanecido en una orilla durante un largo periodo de tiempo, que puede ser de varios cientos de años, expuesto a la intemperie, o incluso enterrado en sedimentos antes de ser recogido. Solo después de esto puede ser considerada parte de un monumento arqueológico. O bien, un mismo pedazo de madera puede ser utilizado varias veces por los habitantes, transferido de una construcción a otra, adaptado para nuevos usos o reparaciones, y por lo tanto, la datación que obtenemos de este fragmento no necesariamente refleja el tiempo de formación del monumento, sino que nos indica el momento de la muerte de la madera. La situación no es mejor con la datación de fuentes escritas. A menudo, los trabajadores de los museos solicitan a los laboratorios de radiocarbono datar las exposiciones museísticas, incluyendo antiguos pergaminos, ya que para el análisis se necesita un fragmento muy pequeño, pero por norma general, los empleados de un museo no conocen toda la historia de la conservación de estos antiguos monumentos. Concretamente, quién, cuándo y con qué los trató para protegerlos contra roedores, insectos y diversos microorganismos. Por ello, el error en la determinación de la edad de tales objetos es considerable. Claro, en el arsenal de los científicos también existen programas informáticos que determinan la edad de las muestras teniendo en cuenta todos los factores mencionados, así como recetas para la limpieza de materiales orgánicos de impurezas innecesarias. Y aún así, se producen errores. Existen varios estudios realizados en grandes laboratorios de radiocarbono en los que se dataron numerosas muestras y se demostró que aproximadamente 1/10 parte de las dataciones de radiocarbono resultan ser, por decirlo de alguna manera, muy diferentes de su edad aparentemente real o esperada en función del contexto arqueológico, lo que ha generado un debate sobre la fiabilidad en determinadas condiciones. 1 de cada 10 dataciones realizadas en los mejores laboratorios del mundo es errónea. Esto significa que es erróneo como mínimo el 10% de fechas que los científicos usaron para la datación de objetos antiguos, y las siguen usando.
Ahora hay cientos de miles de fechas de radiocarbono registradas en todo el mundo. En esencia, es nuestro principal recurso hasta una antigüedad de 40 o 45.000 años, convirtiéndolo en el método de datación más utilizado. Sí, con sus limitaciones, sí, con ciertas restricciones, pero no teníamos nada más para ello, nada. Por eso estamos obligados a construir nuestras conclusiones basándonos en ello, y lo hacemos. Los científicos a menudo señalan que, al determinar la edad de un objeto biológico, no se basan únicamente en el resultado de un solo análisis, que solo la coincidencia de varias mediciones puede garantizar una datación precisa. En 1988 se llevó a cabo lo que podría considerarse la datación por radiocarbono más célebre. En los laboratorios de análisis de radiocarbono de la Universidad de Arizona de Estados Unidos, la Universidad de Oxford de Gran Bretaña y en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich en Suiza, de manera independiente, los científicos analizaron los fragmentos de cierta tela, a ciegas además. Es decir, los investigadores no sabían qué tipo de muestras debían analizar. Fueron trozos de la sábana santa, un manto de 4 metros en el que, según la tradición, José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su pasión y muerte. Desde 1578, la sábana se guarda en un arca especial en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Por eso, hoy en día se la conoce como el Sudario de Turín. El 21 de abril de 1988, bajo observación del cardenal Anastasio Balestrero, arzobispo de Turín, y los expertos invitados, se cortó un trozo del sudario de unos 7 centímetros cuadrados, el cual se dividió en 3 partes que fueron enviadas para su análisis. De manera independiente, los 3 laboratorios dataron los fragmentos de la tela, situándolos entre los siglos XII y XIV de nuestra era. Pero, según la cronología aceptada hoy en día, Cristo nació hace 2000 años. Resulta que, en este caso, el análisis de radiocarbono, en lugar de ofrecer una respuesta sobre la edad del sudario, ha planteado nuevas preguntas. O bien el sudario de Turín es una falsificación, o bien los errores en la datación por radiocarbono pueden alcanzar cientos e incluso miles de años, o bien el sudario es auténtico. Pero entonces, ¿en qué siglo vivió Cristo? Las discusiones no han cesado durante las últimas décadas. Conclusión. El análisis de radiocarbono solo se puede emplear en objetos de origen orgánico. Los errores de datación pueden alcanzar los 2000 años. Para la datación de monumentos antiguos cuya edad se mide en cientos de miles de años, tal margen de error es admisible. Sin embargo, en la datación de objetos con una antigüedad de apenas 2 a 4000 años, ese margen de error resulta inadmisible. La conclusión final. Así pues, hemos analizado los principales métodos que los científicos emplean para la datación de monumentos históricos y hemos descubierto que no se puede confiar plenamente en ninguno de ellos. Por desgracia, la imperfección de todos estos métodos conduce a una gran cantidad de errores. Muchos de ellos ya se han convertido en dogmas, y con base en ellos, las nuevas generaciones de historiadores siguen construyendo versiones erróneas de los acontecimientos de la historia universal. Todos se equivocan, incluso los arqueólogos, ¿entienden? Porque cuando excavamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que lo sabemos todo con certeza? Claro que no. Confiemos en que nuestros físicos, químicos y biólogos inventen nuevos métodos, pero por ahora no veo nada por el estilo. Aparte de eso,
Es necesario perfeccionar los métodos existentes y acumular nuevos materiales que arrojen luz sobre lo que estamos discutiendo. Los vacíos. Hay muchos, pero los vamos llenando. En el siglo XX, los historiadores y arqueólogos llegaron a la conclusión de que, en los últimos 200 o 300 años, la aplastante mayoría de los monumentos antiguos ha comenzado a destruirse más rápido que en los siglos e incluso milenios anteriores. Por ejemplo, grandes pedazos de la Esfinge de Egipto han comenzado a desprenderse después de, supuestamente, 5.000 años. En realidad, los científicos no pueden afirmar con certeza cuál fue la velocidad de destrucción de los monumentos hace 1000 o, al menos, 500 años, ya que su observación constante se ha realizado en los últimos 2 siglos. Algunos científicos consideran que la destrucción de los monumentos es culpa de la industria moderna, mientras que otros la atribuyen al cambio climático y la contaminación del medio ambiente. Sin embargo, todas estas suposiciones carecen de una base científica sólida, ya que no se ha realizado ningún estudio internacional amplio al respecto. Seguramente, lo que ocurre es que estos monumentos no son tan antiguos y su destrucción sigue una velocidad completamente natural. Simplemente para determinar la edad de todo este patrimonio histórico, no solo es necesario utilizar los métodos de datación existentes, sino también otros nuevos. Acerca de los nuevos métodos matemáticos para la datación de acontecimientos históricos y de cómo los matemáticos reconstruyen la historia, pueden ver nuestro siguiente film, La verdad se puede calcular. Bailan con locura. Los métodos científicos tan fiables como dicen, o solo son hipótesis que el sistema nos bendice. Si la datación por carbono es un juego de azar, ¿qué pasa con las pirámides? ¿Quién las puso en su lugar? ¿Y si Troya nunca ardió en ese punto temporal? ¿Y si Alejandro nunca fue tan inmortal? Nos contaron que la Edad Media fue oscura, pero quizá fue un invento de la propia escritura. Si los evangelios fueron escritos ayer, si Jesús vivió en otra era, ¿quién puede saber de él? Los códices, las crónicas, todo encaja como réplicas. Fechas movidas, historias torcidas como un cubo de Rubik con caras invertidas. Ptolomeo, Tácito, Heródoto, ¿quién era real? Si las estrellas del firmamento son el reloj astral. Fomenko dibuja patrones, líneas, constelaciones, donde otros solo ven polvo y civilizaciones. Dijo, las fechas están mal, hay un ciclo que regresa. El pasado y el presente son solo piezas de una mesa. Si la historia es matemática, ¿qué verdad quedará? Si el tiempo es un reflejo, ¿qué verdad saldrá?
Entonces, ¿qué hacemos con las ruinas y los templos? Si las fechas son ficticias, ¿quién maneja este ejemplo? Si Roma y Efesio son solo caras de un espejo, si el antiguo Egipto es solo un reflejo, si los dioses fueron inventos de la realeza, si la arqueología es solo un montaje teatral, ¿qué nos queda en la historia para desvelar? Cronistas medievales copiando a ciegas, historias calcadas, dobladas como telas. Si Newton miraba las estrellas y vio el patrón, ¿por qué ignoramos la evidencia en cada estación? Si la cronología fue escrita en tinta falsa, si el tiempo es una espiral y no una línea que avanza, Fomenko levanta el velo, muestra la distorsión. El pasado y el presente chocan en la misma canción. Los mejores programas para que tus días ya no sean tan iguales.